Buenas tardes, de nuevo el ingeniero Alejandro Nico para desarrollar el trabajo práctico número 15, el último que vamos a realizar en este cuatrimestre, y trata acerca del control estadístico de la resistencia del hormigón. Es decir, vamos a ver acá diversos ejercicios relacionados con la distribución gaussiana de la resistencia del hormigón y su implicancia en algunas cuestiones reglamentarias, si se quiere, o prácticas en la realidad. El problema número uno dice lo siguiente. Al realizar el control de la calidad del hormigón de obra, se han moldeado probetas que se ensayaban a compresión a la edad de 28 días. En total se realizaron 38 ensayos con hormigones provenientes de muestras distintas cuyos resultados se indican en el cuadro siguiente. Antes de ir al desarrollo propio del problema, vamos a hacer dos o tres aclaraciones respecto a esta tabla que tienen a la vista. Por un lado, como lo dice el enunciado claramente y lo dice la misma planilla, estamos hablando de ensayos. Cuando ustedes vean el resultado de un ensayo, ya deben estar al tanto, incluso va a haber un ejercicio más adelante explícitamente del tema, de que un ensayo es el resultado de por lo menos dos probetas, según dice el CIRSOC, con ciertos cumplimientos. O sea, un ensayo no es una probeta, sino es el resultado, la media de dos o tres probetas que le dieron lugar. Esas probetas, dos o tres, fueron sacadas del mismo mixer, por ejemplo, o sea, no son probetas aisladas, sino son tres probetas o dos probetas extraídas en las mismas condiciones para que lo único que pueda causar alguna variación sean cuestiones de ensayo. Es el mismo hormigón que se le sacan dos o tres probetas. Por otro lado, bueno, acá tenemos 38 ensayos con distintos resultados que sí fueron los resultados obtenidos a lo largo de, por ejemplo, una obra completa de un edificio. Que en diversos días, diversos meses, en distintas etapas, se fueron sacando a medida que se iban hormigonando cada una de las losas, eh, determinada cantidad de probetas que dieron resultado a los ensayos, y ahí tienen el resultado de cada uno de esos ensayos. Ya la obra está terminada y vamos a hacer en este problema un análisis eminentemente estadístico. Y cuando digo la palabra eminentemente estadístico, estoy diciendo que no estamos hablando de cuestiones reglamentarias, el CIRSOC, criterios de aceptación, de rechazo, cálculo de resistencia y diseño, no, nada de eso, solamente características estadísticas propias. El problema en sí mismo dice calcular la resistencia media, la desviación normal, Sn, el coeficiente de variación delta, la resistencia característica, acá sí, de acuerdo al criterio del CIRSOC, que toma un 10% de defectuosos o de valores menores que ella, y los valores máximos F'C máximo y F'C mini. Después también vamos a tener que dibujar el histograma correspondiente a la frecuencia de resultados observados, agrupados en intervalos de clase de 2 megapascal, conjuntamente con la distribución normal, indicando la resistencia media y la característica según el CIRSOC 201 del 2005. Bueno, veamos cómo se resuelve este ejercicio. Obviamente la resistencia media es la sumatoria de todos los valores, de los 38 valores, dividido la cantidad de valores 38, que nos da este resultado. La desviación típica de una distribución cualquiera es la sumatoria de cada uno de los valores individuales menos el valor medio, dividido la cantidad de valores menos 1, o incluso cuando la cantidad de valores son 30 se puede, no es muy erróneo poner directamente 38. Acá en este caso pusimos 38,1. Se le saca la raíz cuadrada, porque como todos estos valores están elevados al cuadrado, el megapascal estaría elevado al cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada y tenemos el S en la misma unidad que el... Permiso, voy a buscar el láser. En la misma unidad que la resistencia. Después también debemos calcular el coeficiente de variación delta en porcentaje. ¿Qué es delta? Delta es
la relación que existe entre la desviación estándar de la población, en este caso de los ensayos de la resistencia, dividido el valor medio multiplicado por 100. ¿Qué sentido tiene este delta? Bueno, que el S es un valor absoluto que parece lógico pensar que va a depender de la resistencia media. O sea, hormigones con mayor resistencia media probablemente tengan mayor S. Entonces, el delta es una manera de eliminar esa dependencia estableciendo en porcentaje respecto a la media. O sea que trabajando con un delta constante, para distintas medias eventualmente vamos a tener distintos S. Esto es muy importante para los ejercicios que vienen, por eso lo voy a aclarar ahora de vuelta. Tanto el S como el delta dependen del grado de control de la planta que está ejecutando el hormigón. Cuanto más variables o variaciones, mejor dicho, tengan esa planta respecto a los cuidados que hace al pesar los materiales, al tiempo de mezclado, a tener en cuenta la humedad de los agregados, en todas las cuestiones que vimos en la teoría respecto a causantes de la variabilidad del hormigón. Entonces, cuanto peor sea el control, mayor va a ser el S, y según la media, y mayor va a ser el delta. Pero bueno, una vez que la planta tiene un formato de trabajo que lo mantiene con el tiempo, se supone que el delta va a ser aproximadamente el mismo. Es decir, por más que trabaje con hormigones de mayor resistencia, hormigones de menor resistencia, se supone que el delta es lo que va a mantenerse invariable. Por eso la importancia de esta explicación. Finalmente, o siguiendo mejor dicho, la resistencia característica, según lo establece el CIRSOC conceptualmente, es aquella que es superada por el 90% de los resultados. Se calcula con esta fórmula, que la vimos en la teoría también, que es la media menos 1,28 por el S. La media 32,4, el S 4,8 y el 1,28 es el factor que permite tener ese 90%. Si el porcentaje fuese por otro reglamento, lo que cambiaría sería este número que antiguamente para el PRAE, viejo reglamento argentino, y los primeros CIRSOC, era la probabilidad del 95% y este valor era 1,65. Pero bueno, quedémonos con lo actual y lo que vale. Pero insisto, esta es una fórmula eminentemente estadística. Esto lo aclaro varias veces a lo largo de esta explicación, porque más adelante vamos a ver criterios de aceptación del CIRSOC para recibir un hormigón de una determinada resistencia característica, y la fórmula no va a ser esta exclusivamente o particularmente, sino otras que vamos a ver en su momento. El valor máximo, bueno, lo sacan de la distribución anterior, lo buscan, 20,5 y el valor mínimo 40, perdón, esto está mal, perdón, está invertido, por supuesto, el valor máximo es 42,9, el valor mínimo es 20,5. Bien. Siga. La segunda parte del problema número 1 habla de dibujar el histograma correspondiente a la frecuencia de resultados observados, agrupados en intervalos de clase de 2 megapascal, conjuntamente con la distribución normal, indicando la resistencia media y la característica, según indica el CIRSOC 201 del 2005. La idea de este ejercicio es eminentemente conceptual, para que ustedes con sus propias manos tracen el histograma por un lado y la curva de distribución normal por otro, para que vean de dónde salen algunas cuestiones que ya hemos explicado en la teoría y que siempre resulta provechoso afianzarlos con algún ejercicio. Vamos a ver cuál es el resultado y se los voy explicando sobre el gráfico, digamos. Acá tenemos el histograma por un lado, que son todas estas barras de distinta altura, y esta es la curva de distribución
normal o de Gauss o curva gaussiana. Vamos a analizar algunas cuestiones de este gráfico. Por un lado, habíamos hablado en el ejercicio de hacerlo con un intervalo de clase de 2 megapascal. Esto no es casualidad, esta decisión fue a propósito para que el histograma tenga esta forma parecida a lo que es la curva de Gauss. ¿Qué estoy diciendo con esto? Fíjense que nosotros acá, ¿cómo lo hicimos este ejercicio? Con la tabla del enunciado principal, dijimos, entre 20 y 22, 20 y 22 porque el intervalo es 2 megapascal. ¿Cuántos valores hay? Un valor. Grafico una barra de un valor. Entre 22 y 24, ¿cuánto es? Un valor. Entre 24 y 26, ¿cuánto valor? Dos valores. Y así siguiendo, vemos que efectivamente el mayor intervalo de clase que tiene más valores es el que está cercano a lo que se llama la resistencia media. Y queda definido este histograma. Si nosotros hubiésemos optado por un intervalo de clase más chico, para 38 valores, que son los que tenemos como dato, este diagrama podría parecerse más a la curva, pero al tener pocos valores, empezaría a haber muchos quiebres, porque para un intervalo de clase de 1 megapascal habría uno, no hay ninguno, uno, ninguno, acá capaz que no. Bueno, sería un histograma no representativo. Por otro lado, en el otro extremo, si el intervalo de clase fuese, supongamos, de 20 megapascal, es decir, de 20 hasta 40, esto sería un rectángulo de 38 valores de altura, que tampoco representaría la distribución. Así que la elección del intervalo de clase es bastante importante para cuando queramos hacer un histograma que represente lo mejor posible la distribución de nuestra resistencia. Debe ser tal que por lo menos nos abarque a 10 grupos, digamos, 10, 12 grupos. Entonces, entre el valor máximo y el valor mínimo lo dividimos por 10 o un poco más y ahí determinamos cuál es el intervalo de clase más provechoso. Por supuesto, también depende de la cantidad de valores que tengamos. Si tenemos muchos valores, podemos tomar intervalos más chicos que no desvirtuarían el concepto del histograma. Bien. Entonces, bueno, ahí les indiqué cómo hacerlo, cómo dibujarlo, el histograma. La curva de Gauss es esta que está acá. Para el trazado de esta curva hace falta una fórmula matemática que la vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero esta diapositiva se la voy a mostrar antes y después. Se la quiero mostrar ahora. Les recuerdo cuáles son las propiedades de la curva de Gauss, las principales. El pico de la campana, ahora que está de moda, el pico de la campana. Esta es coincidente con la resistencia media y la forma de la campana. Esta campana puede ser o más empinada o más achatada. Depende, aparte de la cuarentena, por supuesto, depende de qué, de el valor de la desviación S. Cuanto mayor es la desviación, más aplanada es la campana, hay más valores para un lado y para otro. Y cuanto menor es la variación, es decir, mejor es el control de la planta, más empinada es la curva. Esta es un poco la idea. El área bajo la curva es el 100% de probabilidades de encontrar un valor menor que el que estamos buscando. Y el área que corresponde a un 10% respecto al área total me da el valor de la resistencia característica que estará por acá. Veamos cómo trazamos esta curva de Gauss. Para el trazado de la curva de Gauss hace falta su fórmula. La fórmula es una fórmula matemática, no digo común y corriente porque tiene bastantes, a primera vista, bastantes complicaciones de cuentas. Es f de x o y igual a 1 sobre s por la raíz de 2pi, esto que yo quise poner acá es la letra pi, la letra griega, el valor numérico de pi por supuesto, por e a la menos 1/2 de cada valor de x menos la x media dividido s, todo esto elevado al cuadrado. Entonces cuando yo le ponga acá 20 megapascal me va a devolver un valor. Así como está, con esta fórmula, si yo la grafico en el gráfico anterior, junto con el histograma, me va a quedar totalmente desproporcionado. ¿Por qué? Porque este es un valor que llamamos y absoluto. Este es el valor absoluto. Es un valor
insisto, si ponen 20 acá, acá le va a aparecer 0,018. No le va a aparecer un número cercano a una unidad, ni a 1, ni a 2, ni a 8. Y entonces, esta curva así graficada quedaría muy bajita respecto al histograma. Entonces, hay que multiplicar a cada valor obtenido con esta fórmula por lo que se llama un factor de escala. ¿Quién lo da el factor de escala? El histograma que hayamos utilizado. ¿Por qué? Porque el factor de escala es el área del histograma. El área del histograma en números enteros es 2, que es el intervalo de clase, por 38 valores. Pues yo tengo 2, ahora se lo muestro en la próxima filmina más claro. Y lo importante es que el I relativo, que I relativo le llamo a esto, es igual al I absoluto, perdón, de nuevo, esto es el I absoluto, el I relativo es igual al I absoluto por el área del histograma que es 76, 2 por 38. Volvamos por última vez al gráfico, así insisto un poquito con esto. Yo tengo el área, acá tengo un 1 por 2, más 1 por 2, más 2 por 2, más 1 por 2, más 5 por 2. Bueno, acá tengo 38 cuadraditos, así que multiplicado por 2, que es el intervalo de clase, me va a dar el área de esta curva, 76, que multiplicado, si yo trazo la curva matemática que puse en la filmina anterior, la campana de Gauss tendría esta forma, vendría por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, o sea, bueno, insisto, vendría por acá, por acá, por acá y después volvería a bajar. ¿Por qué? Porque a mí me va a dar como resultado 0,5. 0,5 en esto que es absoluto, relativo a la cantidad de valores que yo tengo. Estoy graficando cosas, huevos con manzanas, no tiene nada que ver, entonces debo multiplicar cada valor obtenido para obtener la curva. Bien, terminamos con el problema 1, vayamos al problema 2. El problema 2 dice lo siguiente y está relacionado con lo que ya les adelanté en el primer problema, que es que el resultado de un ensayo de resistencia a una obra siempre tiene que ser el promedio de 2 o 3 valores. Eso lo dice el CIRSOC, no lo digo yo, así que hay que darle cauce. Dice, durante la realización de parte de una obra con el fin de evaluar la calidad de un hormigón H20, se han extraído 2 a 3 probetas, según el caso, para obtener el correspondiente resultado de ensayo, lo que veníamos diciendo hasta recién. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Camión 5, probeta 1, probeta 2, probeta 3, a ese se le sacaron 3 probetas. Al camión 8, esto son cosas aleatorias, pero para que ustedes vean cómo se analiza la situación, 2 probetas. Al camión 10, 3 probetas y al camión 13, 2 probetas. Vaya a saber por qué, el CIRSOC contempla 2 o 3, así que no hay nada mal hecho. Y tenemos que analizar, según lo que dice el CIRSOC, si estos valores son compatibles con lo que uno espera de el resultado de 2 o 3 probetas sacados de un mismísimo hormigón. Cuando digo mismísimo, quiero decir que es el mismo hormigón, que salió del mismo camión, no es que fue de un día, de otro camión o de un camión. Es el mismo camión, saco con la canaleta, tiro el hormigón y hago 3 probetas. Esas 3 probetas deberían ser iguales en resistencia. No lo son, porque dentro, capaz que una tiene un poquito más de cemento porque se mezcló mal en el camión, capaz que una fue compactada mejor que otra, entonces se permiten pequeñas diferencias, o existen, no se permiten, no solo se permiten, pero no pueden ser muy grandes. Entonces, ¿qué dice? Calcular la media del ensayo como el promedio de los 2 o 3 valores según el caso, aplicar el criterio de CIRSOC respecto a la validez de esos resultados individuales de las probetas y descartar para cada caso aquellos que no cumplen con aquel criterio. Y calcular, esta situación se da para cuando yo tengo 3 probetas, como vamos a ver ahora. Yo puedo sacar el promedio, si da, está todo bien, si no da, puede ocurrir que una de las 3 probetas sea muy diferente y descarto esa y vuelvo a calcular la resistencia media. Bueno, apliquemos esto en forma de planilla. Acá tenemos los resultados individuales de cada probeta, acá tenemos el promedio, que es la suma de esto dividido 3, el valor mayor 30,1, el valor menor
24,6, calculo la diferencia. ¿Por qué calculo la diferencia? Porque el CIRSOC me va a aceptar ese resultado de ensayo o ese resultado variable de las probetas si y solo si la diferencia entre el valor máximo y el mínimo es menor al 15% de la media. Entonces, a modo de planilla, la diferencia es entre 30,1, 24,6, 5,5. El 15% de la media la tenemos calculada acá, calculo el 15%. Esto es más grande que el 15% de la media. ¿Qué quiere decir? Que esta variabilidad de estos tres valores es incompatible con la variabilidad que permitiría el CIRSOC para tres valores de un mismo hormigón. ¿Qué quiere decir? Que alguna probeta fue muy mal hecha o se golpeó cuando se lo llevó a la cámara húmeda, algo que... Entonces, se declara en principio no conforme. Como son tres valores, el CIRSOC, ahora vamos a verlo cómo se hace, permite descartar alguno tal vez y tomar los dos valores más representativos. Veamos, por ejemplo, dos probetas. Esto estuvo más sencillo porque no hay tres, así que calculo la diferencia, la comparo. 2,8 es menor que el 15% de la media, o sea, la diferencia entre el valor máximo y mínimo. Conclusión conforme, decisión, tomar el promedio de las dos probetas. Acá tengo tres probetas, se calcula el promedio, el valor mayor, el valor menor, el rango, el 15% de la media, la diferencia es menor que el 15% de nuestra media, entonces también se lo declara conforme. Entonces se toma el valor promedio de los tres. Finalmente, el camión 13, dos probetas, la diferencia entre el valor mayor y el valor menor, o el valor sí, más grande y el más chico, es más grande que el 15%, no conforme se desecha la muestra. Quiere decir que esa muestra no puede ser tomada para tomar ningún tipo de decisión de nada, porque la diferencia, fíjense, entre 26 megapascales y 30 megapascales, casi 4 megapascales en dos probetas que deberían ser casi iguales, hay algo que no anda y tampoco puedo decir que es buena esta o es buena esta. Se descarta y se desecha la muestra. Analicemos esta situación, la del primero, que tenemos que resolver. Analicemos la probeta 1 con la 2. Acá el CIRSOC, cuando yo analizo de a dos probetas, cuando eran tres probetas las orígenes, me permite una diferencia de 10, no del 15. Entonces, de la 1 a la 2, el promedio es 26,35, la diferencia es 3,5, el 10% de la media es 10, esta diferencia es mayor que 10, entre la probeta de 1 y 2 hay una disconformidad. Entre la probeta 2 y 3 está conforme porque la diferencia es más chica que el 10% de la media, y entre la probeta 1 y 3 vuelve a haber otra disconformidad porque 4,5 es mayor que 2,79. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuáles son las probetas que valen? Si la 1 y la 2 no andan, y la 1 y la 3 no anda, la que no anda es la 1. La probeta 2 y 3 está bien, así que ahora descartemos la 1 y tomemos el promedio de las dos probetas, hagámosle el análisis del 15%, obviamente va a dar porque ya daba con el 10, esto es conforme, decisión el 29,1. O sea que acá se descartó solamente las probetas sacadas al camión 3. Bien. Problema número 3. Indique el plan de muestreo para determinar la conformidad o no del hormigón que se va a colocar durante la ejecución de una planta de un edificio con elementos comprimidos en un día de trabajo y que responde a las siguientes características. Modo de control de la planta ejecutora 2, volumen total a colocar 450 metros cúbicos, capacidad media de los camiones mezcladores 8 metros cúbicos, acá le falta el cúbico también, superficie construida 1800 metros cuadrados, ¿cuántos moldes serán necesarios? Bueno, ¿qué es esto? Nosotros obviamente no podemos ensayar todo el hormigón que nos llega a la obra porque nos quedaríamos sin hormigón para la obra en sí mismo. Si todo el hormigón lo volcamos en probeta, chao, hormigón de obra. Entonces, tenemos que sacar una determinada cantidad, que no puede ser muy grande tampoco, por cuestiones logísticas y de practicidad, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántas probetas sacamos? Y bueno, justamente el CIRSOC viene en nuestra ayuda diciéndonos cuántas probetas tenemos que sacar, o ensayos, mejor dicho, disculpen, ensayos tenemos que realizar en función del tipo de control de la planta, y hay dos o tres parámetros que nos van a condicionar, no sumatoriamente, sino de máxima, cuántas
¿Cuántas muestras vamos a sacar? Ahora vemos el procedimiento, pero hacen falta estos datos. El volumen total a colocar, 450, la cantidad, la capacidad de cada mixer, 8. De esta manera vamos a saber cuántos pastones consta la obra que estamos ejecutando en un día, por supuesto. Esto para un día de trabajo. Y también depende de los metros cuadrados a construir. El CISOC, primero indica el tamaño mínimo que tiene que tener un lote, o el tamaño máximo, mejor dicho. Dimensiones máximas para un lote en el modo 2, acá arriba, se los muestro. Entonces, y depende de varias situaciones, insisto, no acumulativas, sino de máxima. Es decir, el máximo volumen de hormigón para decidir que es un lote son 100 metros cuadrados, cúbicos. La cantidad máxima de pastones para decidir que es un lote son 50 pastones. Esto depende del tipo Depende del tipo de estructura. En general un edificio tiene estructuras a flexión, pero tiene estructuras a compresión, así que adoptamos esta, que es el caso más desfavorable. La superficie construida cada 500 metros cuadrados es un lote. El número de plantas, bueno, dos plantas son un lote. Con esto ya definimos cuántos lotes tenemos. Entonces vamos a ver el tamaño del lote. Por volumen a colocar, 450, que era nuestro volumen, dividido 100, nos da 5 lotes. Por pastones, ¿cuántos pastones vamos a realizar? 450 que vamos a tirar en total. Dividido 8 metros que lleva cada mixer, 56 pastones. Entonces, ¿cuántos lotes por pastones tenemos? 56 dividido 50, 2 lotes. Por metro construidos tenemos 1800 metros construidos en ese día, dividido 500, 4 lotes. Entonces adopto el mayor entre 5, 2 y 4, adopto 5 lotes. ¿Cuántas muestras se le saca a cada lote? Bueno, el CISOC también nos ayuda, que para cada lote tenemos que sacar 5 muestras, o sea, 5 lotes por 5 muestras son 25 muestras, y por lo menos 3 muestras por planta. Como estamos hormigonando en una sola planta, 3 muestras. Entonces, nuevamente adoptamos el mayor, 25 muestras. O sea que si vamos a hacer 2 probetas por ensayo, podríamos hacer 3, pero pongamos que hagamos 2, necesitamos 50 moldes tener en obra ese día para poder realizar. Esta es una obra grande, les aviso, por las cantidades de metros cúbicos que se están moviendo y de metros cuadrados de obra, etcétera, etcétera. Es una obra grande, Entonces tomamos 25 ensayos provenientes de 50 moldes, 2 probetas por ensayo. Se adopta el criterio de muestrear al azar aproximadamente las 25 muestras en los 56 pastones a realizar, o sea, aproximadamente una muestra cada 2 camiones. Lo del azar es muy importante, también ten en cuenta, porque uno tiene la tendencia, sobre todo si está del lado de la inspección, o sea, controlando, de querer sacarle muestras nada más que a los camiones que piensan que están peores. Y bueno, y la estadística no es eso, la estadística es juntar lo bueno y lo malo a ver qué da. Entonces, teóricamente el muestreo debería hacerse al azar, es decir, previo al hormigonado, sabiendo que van a ser 56 camiones, hacer un sorteo o una tabla de números aleatorios y decidir que se va a testear. Nuevamente tenemos al COVID en nuestro lenguaje, la cantidad que se va a testear, camión 1, 3, 8, 10, 12, 13, y ya sabemos de antemano cuál vamos a ensayar sin ningún prejuzgamiento. Problema 4. El problema 4 dice, una empresa hormigonera ha producido a lo largo del año únicamente un hormigón H25 mediante un tipo de control 2 y de la realización de más de 200 ensayos han determinado los siguientes parámetros estadísticos. La resistencia media de toda esa distribución, esto no tiene nada que ver con la resistencia de diseño, sino es nuevamente estadística pura. La resistencia media de los 200 ensayos que ha realizado fue de 32,5. El S de esos 200 ensayos, la variación de su planta, fue de 3,9. La pregunta dice, ¿cumplió estadísticamente la condición de ser un H25 según el CISOC 201 del 2005? Calcular el coeficiente de variación correspondiente. Y bueno, vayamos analizando punto a punto, no tiene sentido que repitamos el enunciado.
H25, tipo de control 2, resistencia media 32,5, S, 3,9. ¿Cumplió estadísticamente la condición de ser un H25? Bueno, acá aplicamos la fórmula estadística que la mencionamos, ya la utilizamos en el primer problema, que es calcular la resistencia característica en función de la resistencia media y del S por el 1,28. O sea, 32,5 por menos 1,28 por 3,9 da 27,5, que es mayor que 25. Cumple. Bien, aclaremos acá para evitar confusiones que a lo largo de tantos años de explicar lo mismo me doy cuenta que se produce. Esto es un cumplimiento estadístico. El CIRSOC no cumple o no acepta los hormigones que estamos tirando en una obra con esta fórmula. ¿Por qué? Porque esto, para que esta fórmula tenga validez, debería tener el día de la hormigonada 100 valores, y no los tengo. Tengo, recién sacamos 28 muestras, o sea, tengo muy pocos valores. El CIRSOC, como lo vamos a ver en los ejercicios finales de esta práctica, utiliza otros criterios para aceptar o rechazar hormigones, que tienen en cuenta, entre otras cosas, esto, la poca cantidad de valores que tenemos. Entonces, esto es solamente estadística. La segunda parte del problema dice calcular el coeficiente de variación correspondiente. Recuerden que el coeficiente de variación es la relación entre el S, la desviación estándar, y la media en porcentaje, que va a tener la importancia porque para la siguiente parte del problema vamos a utilizarlo. El delta es S sobre la resistencia media, muy fácil, 3,9 dividido 32,5, 12%. O sea, la variabilidad de esta empresa para cuando hacía un H25 demostró que era el 12%. Y acá viene la situación. El ejercicio que viene, la empresa va a hacer otro hormigón. Hizo todo el año un H25, pero ahora viene una empresa que va a realizar una obra grande y con un H, no sé, no recuerdo, ahora lo vamos a ver, con otro tipo de H. Y como la planta no va a cambiar su manera de actuar, porque va a querer seguir trabajando como estaba, o lo dijo, no lo va a cambiar, para nuestro nuevo hormigón que vamos a tener que diseñar, vamos a suponer que lo que se mantiene constante es el 12%. O sea que para una nueva media esperada, el delta lo supongo igual y va a tener, por supuesto, otro S. Dice el problema 3, la parte 3 del problema 3. Si a la misma empresa, la palabra misma empresa no es casual, misma quiere decir que va a trabajar con la empresa que trabaja de la misma manera que lo hacía antes. Se le encarga para una nueva obra la realización de un hormigón H30, manteniendo los mismos tipos de controles y asumiendo quiere decir que hay que suponer algo, si no, no podemos hacer nada, asumiendo, por lo tanto, ¿por qué? Por lo tanto, porque mantiene los mismos tipos de controles, que se va a mantener constante el coeficiente de variación. ¿Cuál deberá ser la resistencia de diseño para la nueva dosificación a realizar? El delta era del 12%. Bueno, presten atención. Acá entramos en conceptos no nuevos, conceptos requete viejos para ustedes porque los vieron en las tablas cuando hicimos las prácticas de dosificación por patrones de prueba y por las tablas de la CI, donde usábamos las dos fórmulas de la resistencia de diseño que nos daba el CIRSOC. La primera fórmula de cálculo de resistencia de diseño, aplicando ya la nomenclatura de aquellas épocas, cuando hicimos aquellas prácticas, la resistencia de diseño, con la cual se tiene que diseñar un nuevo hormigón, es igual a la resistencia característica más 5 más 1,34 dCn. Yo les voy adelantando los errores que, insisto, he conocido a lo largo de mi vida respecto a este ejercicio, en los parciales, cuestionarios, donde quieran ver. Hay una tendencia, un primer error, del alumno, a poner acá, pone 30, está bien, corresponde, 30, es la nueva característica del nuevo hormigón que voy a hacer. Y acá ponen S, 3,9. Error, ¿por qué? Porque acá en la consigna, que ustedes a veces no leen de apurados que están, asumiendo que por lo tanto se mantendrá constante el coeficiente de variación, lo que se va a mantener constante es el delta, en función de la nueva resistencia media o de diseño que estamos buscando.
no el S. Así que si ponen S acá en un parcial, mal, pac. Bueno, ¿y qué hago entonces? El S lo reemplazo por el delta, sabiendo que, fíjense, acá hay que también recordar una cosa o contemplar una cosa. La resistencia media es lo mismo que la resistencia de diseño. La resistencia media es la que teníamos en este hormigón, pero la resistencia media es conceptualmente lo mismo que va a ser la resistencia de diseño del nuevo hormigón, o la resistencia media esperada del nuevo hormigón. Esa es la palabra justa. La resistencia de diseño es la resistencia media esperada del nuevo hormigón. Entonces, el Sn lo reemplazo por el delta, por la resistencia de diseño o la resistencia media esperada del nuevo hormigón. ¿Cuál es mi incógnita? La resistencia de diseño, que la tengo acá y la tengo acá. ¿El delta lo conozco? Sí, 12%. ¿La característica la conozco? Sí, 30%. ¿Qué hago? Despejo de acá, agrupo, despejo y calculo la resistencia de diseño para la primera fórmula. Para la segunda fórmula, lo mismo para la segunda fórmula, reemplazo el S por el delta por la resistencia media de diseño esperada para el nuevo hormigón. De las dos, opto por la mayor de las dos. Agrupo y despejo F'Cr y elijo la mayor de las dos. He visto atrocidades realizadas con estas fórmulas, insisto, de igualar esta con esta y despejar el S, no sé. Esto se hace así. Esto, repásenlo, esto es tema habitual de cualquier cuestionario de la materia. Así que el problema, no sé, no quiero decir que sea fácil porque he visto que les trae bastante dolores de cabeza, pero bueno, estudiándolo creo que se puede resolver. ¿Cuál hubiese sido esta resistencia de diseño si no se hubiesen contado con resultados previos? O sea, es una complicación del problema que tal vez esté fuera de contexto, pero bueno, no se aplican las fórmulas. Cuando el CSOC dice que si no tenemos resistencia, desviación preexistente conocida, no se aplica la fórmula y hay que aplicar esta tabla que dice que de acuerdo a la resistencia especificada calcularemos la resistencia de diseño. En este caso para 30 sería 30 más 8,5, 38,5. Bueno, vamos a seguir con el problema 5, que dice lo siguiente. Sean dos hormigones de igual resistencia media 32,5 megapascales, cuyo coeficiente de variación de la resistencia son respectivamente 15 y 21%. Esto es estadística pura, insisto. Lo vengo aclarando permanente cuando estamos hablando de estadística, cuando estamos hablando de criterios del CSOC para dosificar o para aceptar y rechazar un hormigón. Dice, calcular las resistencias características en forma estadística de los dos hormigones. Fíjense el rojito acá y el tamaño grande de la letra, forma estadística, nada de despejar, de la resistencia de diseño o de la fórmula de aceptación y rechazo, no, forma estadística. Esta, me adelanto un poquito, esta. ¿Cuál es la desviación típica de cada hormigón? Graficar y comparar los resultados obtenidos. Bueno, esta es la fórmula mágica, la de siempre, estadística por supuesto. El problema es que nos dan la desviación, no nos dan el S, entonces tenemos que reemplazar el S en esta fórmula en función del delta y de la resistencia media, agrupar factor común, y tengo la resistencia característica en función del delta y de la resistencia media. Aplico los datos, 32,1 es la resistencia media de un caso, 15% el desvío, y hago lo mismo para el segundo desvío, 21%, y obtengo, fíjense, cuál de los dos tiene mayor resistencia característica, el que tiene menor desvío, cosa que vamos a verlo gráficamente en un ratito, y ahí repasamos algunos conceptos. ¿Cuál es la desviación típica de cada hormigón? S es delta por la resistencia media. En un caso es 4,87, en otra es 6,82. Graficar
comparar y comentar los resultados. Bien, esto es lo que está pasando. Fíjense. Bueno, tenemos el hormigón con una desviación de 15%. ¿Qué pasa? La campana es, como les adelanté hoy en alguna filmina anterior, es mucho más puntiaguda. Es mucho más puntiaguda. La resistencia media es la misma, porque era la premisa del examen, de la consigna. La campana del hormigón 2 es mucho más achatada. Y cuando calculamos la resistencia característica, que lo hicimos matemáticamente con esa fórmula mágica, que no es mágica, sale de la curva de distribución de Gauss, sale de los estudios que hizo Gauss en su momento para la teoría de errores, encontramos lo siguiente. ¿Cómo se saca la resistencia característica? Obviamente matemáticamente. Pero fíjense, él corresponde al área que quedó en este, llamémosle triangulito. El área de este triangulito es el 10% del área total que queda acá al costado. Yo me estoy refiriendo a este, que es el hormigón de mayor resistencia característica. Todo este área es el 90%. Este área que quedó acá es el 10%. Por eso apareció esto. Yo podría calcular áreas, no quiero calcular áreas. Hay una formulita como la que vimos recién, del 1 a 28, que me la calcula sola. O me lo dice solo cuál es la resistencia característica. En cambio, el hormigón con más desviación, el 10% lo tiene acá. ¿Por qué? Porque estos valores se van mucho más para allá. Entonces tengo el 10% acá y el 90% acá. Entonces, de esta conclusión llegamos que son hormigones con igual resistencia media y distinta variabilidad o coeficiente de dispersión van a dar resistencia características distintas. ¿Cuál de estos dos hormigones es más confiable? Esto en una clase presencial lo pregunto habitualmente, espero respuestas, debate, etcétera, etcétera. ¿Cuál de estos dos hormigones es más confiable? Obviamente es el más confiable porque la seguridad de una estructura, no lo olviden, el calculista, que es el que le aplica la seguridad, lo hace en concepto de la resistencia característica. Entonces es mucho más seguro y más confiable el hormigón 1, que tiene una resistencia característica mayor, 26,3 frente a 23,8. Veamos este mismo problema enfocado de otra manera. Ahora lo leemos, pero conceptualmente lo que vamos a ver ahora son hormigones que tienen igual resistencia característica y distinta variabilidad, y por lo tanto van a ver que tienen distinta resistencia media. Se dan los hormigones con una misma resistencia característica, 26,8 megapascales, una desviación típica de 3,5 en un caso y 5,4 en otro. Calcular estadísticamente las resistencias medias de los dos hormigones. Vamos a ver esa primera parte. Bueno, nuevamente la fórmula mágica, resistencia media igual a la característica más 1,28. Hay veces que en las correcciones veo problemas con el más, menos, se confunden. Esas confusiones que provienen del mal uso de la memoria o del uso de la mala memoria, se acaban cuando uno entiende el concepto. Siempre la resistencia característica es más chica que la media. O sea que si yo voy a calcular la media en función de la característica, tengo que sumarle algo, no restarle. Bueno, en este caso no nos dan el delta, sino que nos dan el S, para variar un poco el problema. Y bueno, en un caso tengo una resistencia media de 31,58 megapascales y en otro caso de 33,71. Veamos cómo sigue el ejercicio. ¿Cuál de los dos hormigones es más confiable? Acá, esperen que se me chispoteó, me parece. No sé, ahí se me chispoteó algo, después lo vemos. ¿Cuál de los dos hormigones es más confiable? Respuesta, pregunto, espero, clase presencial, no. Bien. Es más confiable los dos. Son igualmente confiables, a pesar de que uno va a tener mayor resistencia media, no viene el caso. La confiabilidad viene dado por el valor de la resistencia característica. Como ambos tienen la misma resistencia característica, ambos son igualmente confiables. Y fíjense, ahora viene, espero que se aclare todo, graficar y comparar y comentar los resultados. Acá tenemos el gráfico. Así me lo tienen que presentar ustedes ahora en el cuestionario que vamos a charlar al final de acá. Así, nada de
a mano. Yo esto no lo sé hacer, les aviso, pero compañeros de ustedes de años anteriores me han entregado las cosas así que ahora me pongo exigente y lo pido así. Bien, acá que tenemos hormigones que tienen igual resistencia característica. Fíjense un detallecito no menor, ¿no? Resistencia característica es un concepto de área. Y fíjense, porque esto cuando nosotros lo pedimos en algún cuestionario, grafiquen dos hormigones con igual resistencia característica, se preocupan de que este punto coincida con este. Entonces hacen pasar la curva, la forma la hacen bien, así bastante bien, esta una más achatada, la otra más puntiaguda, pero buscan que estas dos curvas se crucen acá, donde marcan la resistencia característica. Y eso no es así, porque el concepto de resistencia característica no es un concepto de dónde se cruzan las curvas de distribución. Es el concepto de dónde dejan el 10% para un lado ambas curvas de distribución. Y bueno, acá fíjense, o sea, lo que tiene acá de más este área se compensa con lo que tiene menos acá. Estas dos áreas son iguales para las dos mismas curvas. Obviamente la resistencia media del peor hormigón o del hormigón con más dispersión se desplazó hacia la derecha, lo que provoca la necesidad de un hormigón con mayor resistencia media y por lo tanto con menor razón agua-cemento y por lo tanto con mayor contenido de cemento. Entonces ese hormigón va a ser más caro. O sea, son hormigones igualmente confiables, pero el hormigón 2 es más caro que el hormigón 1. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia media mayor y exige mayor contenido de cemento. Alguno puede decir sí, pero el hormigón 1, este puntiagudo, exige mayores controles. Es cierto, es cierto. Y también es cierto que el control exige dinero, pero bueno, digamos, catedráticamente, académicamente, decimos que esto es más caro. ¿Por qué? Porque requiere mayor contenido de cemento. Bien, estamos llegando al último problema. Donde cambiamos notablemente, no de tema, seguimos con la estadística, seguimos con el zigzag, pero pasamos a los criterios de aceptación y rechazo. Eso ya lo vimos en la teoría, así que vamos a tratar de explicar rápidamente el problema. Acá, presten atención los que están distraídos, por favor, porque voy a aclarar una cosa que reconozco que puede confundir. Yo, tal vez por comodidad, y ya lo tengo escrito y lo utilicé acá, voy a utilizar los mismos datos que estaban en el problema número 1. ¿Se acuerdan de esa tabla de 38 valores? Voy a utilizar esos mismos datos. Pero de una manera totalmente distinta, y más que de una manera distinta, conceptualmente distinta. En aquel problema número 1, esos 38 valores eran valores que se habían obtenido después de hacer una obra de un año de duración, de 30 pisos de hormigonado, sacaba probetas y obtuve 38 valores. Y se me ocurrió, como llegaban las fiestas, terminaba el año, ¿qué puedo hacer? Calculo estadísticamente la resistencia y digo, bueno, si yo hubiese tomado la resistencia característica como la de los 38 valores, me da tanto. Bueno, eso es el problema 1. El problema este es distinto. Yo no tengo los 38 valores, yo no tengo ninguno. No empezó la obra. Eso es lo que quiero recalcar. No empezó la obra y tomo esos valores. Son los valores que voy a ir recibiendo a medida que avance la obra. Entonces, arranca la obra, no tengo ningún valor y empiezo a recibir camiones, a ensayar probetas a los 28 días. Y pongo a consideración si acepto o no acepto. Hay esto para que bueno, ya se los expliqué en la teoría, así que avancemos un poquito y vayamos al problema en sí mismo. En la teoría se los voy a volver a insistir, o se los insistí mejor dicho. Indique cuáles de los resultados obtenidos hubiesen sido aceptados o rechazados, realizando a tal fin una tabla comparativa y graficando los resultados obtenidos conjuntamente con los límites estipulados por el reglamento. Vamos a la primera parte. Tenemos un hormigón H25, o sea que exige una resistencia característica de 25 megapascales, un tipo de control 1, y veamos qué dice el modo de control 1. El modo de control 1 dice que esto no le demos bolilla, es una situación genérica que aplica el zigzag,
no para este caso de una obra, sino es más bien para una cuestión de una planta general, que tiene muchísimos resultados y que la está monitoreando el CIRSOC, si se quiere, entonces le exige la aplicación de esta fórmula estadística, pero no es el caso nuestro. Nosotros vamos a ir recibiendo todos los días de hormigonada resultados, cronológicamente hablando y ordenados, y el CIRSOC nos pide lo siguiente. La media móvil de 3 valores consecutivos, la media móvil de 3 valores consecutivos, y yo hablo de consecutivo, en este caso la consecutividad viene dada por la cronología, es consecuentes en función del día. O sea, el día 1 recibí un valor, recibí un hormigón, o ese día puedo haber sacado 3 ensayos, ya tengo 3 ensayos o no, o 4, lo que sea, pero es importante indicar el orden. El primer valor que yo tengo es el 1, el segundo valor que yo tengo es el 2, el tercer valor es el 3. Y saco la media móvil de esos 3 valores, la calculo y el CIRSOC me dice que la media móvil de 3 valores no puede ser menor, mejor dicho, o tiene que ser mayor si se quiere, que la resistencia característica. En este caso 25 megapascales. Y también me dice que ningún valor individual puede ser, o mejor dicho, todos los valores individuales tienen que ser mayores que la característica menos 3,5 megapascales. O sea, 25 menos 21,5. Fíjense esto que interesante, no viene al caso, pero aprovecho que tengo este número acá para que recalcárselos. Hay una tendencia en la ignorancia, se diría, aunque el modo 2 lo hace, ahora lo vamos a ver, hay una tendencia en la ignorancia de decir, bueno, la resistencia, el hormigón tiene que ser un H25, no acepto ninguna probeta que tenga menor que 25. Porque me parece que es así, porque no me acuerdo de las clases de materiales 2 y 3. Entonces me pongo firme y digo, no te acepto ningún valor menor que 25. Y no, ¿por qué? Porque efectivamente está bien decir que no, porque el 25 involucra el concepto de resistencia característica, y la resistencia característica permite un 10% de valores menores, con lo cual está bien, puede haber valores menores que 10, no puede haber muchos, y yo tengo que, el CIRSOC ¿qué hace? Como no tengo muchos valores y tengo que tomar alguna decisión, aplico estos controles. Entonces, fíjense, el CIRSOC, si el hormigón está hecho en grado 1, acepta valores individuales, no de la media móvil, individuales, menores que 25 menos 3,5, o sea 21,5, que es menor que 25, por supuesto. Y acá hacemos esa tabla que le comentaba en el ejercicio. Recibo el ensayo 1, 26,5. No tengo media móvil, no puedo calcular, porque no tengo 3 valores. Hasta que yo no tenga 3 valores, no puedo calcular la media móvil de 3 valores. Cuando tuve 3 valores, los promedio y tengo la media móvil, 28,2 de estos 3 valores. ¿Cumple con ser mayor que 25, que es lo que está pidiendo el señor? Sí, cumple. Y ahora veamos los valores individuales. ¿Cumple este valor de ser mayor a 29? Sí, cumple. Y acá hay uno, este valor individual, 20,5, no cumplió. Entonces lo pongo acá, no cumple. Sin embargo, la media móvil sí cumplió. Cumplió por que 26,2 es mayor que 25. Bueno, después seguimos, cumple. Acá me encontré con un valor de la media móvil, que fue originado por los 3 valores antecesores consecutivos. De acuerdo a la manera que yo generé la tabla, fue generado por estos 3 valores consecutivos. No cumple, ¿por qué? Porque 24,4 es menor que 25. No cumple, bueno, y así siguiendo obtengo todos los valores. Esto mismo lo vamos a ver en forma gráfica, que tal vez se vea mejor. Acá tenemos los valores en azul, son los valores individuales de cada uno de los ensayos a lo largo del tiempo. Los valores amarillos son la media móvil. Fíjense que el primer valor de media móvil lo tengo en el tercer valor. Para 1 no tengo, para 2 no tengo porque no tengo media móvil. Así que recién con el tercer valor puedo sacar una media móvil. Trazo los gráficos, los límites, perdón. El límite para los valores individuales era 21,5. El límite para la media móvil, 25. Todos los valores en amarillito que están por arriba de amarillo cumplen. Hay uno solo acá que coincide con la tabla, por supuesto. Esto no es magia, esto es la tabla transcripta en forma gráfica.
transcurre acá. El único valor individual que no cumple es este. Y acá tenemos, entonces, la pregunta siguiente del problema dice, porque esto es lo que dice el CIRSOC. También el CIRSOC nos dice, bueno, si un valor, si una media móvil como esta no dio, ¿qué hago? Determino no conforme, es la palabra ajuste, volumen no conforme, no rechazo nada, no digo rechazo, porque ustedes también tienen, y yo también a veces, la tendencia a decir rechazo, no. Declaro volumen no conforme. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Quiere decir que volumen no conforme, que lo voy a analizar, que voy a sacar testigos, voy a estudiar qué pasó, eso es, y después rechazo o no rechazo, porque esto termina o sigue como saco testigos, ensayo no destructivo, evalúo la estructura donde se colocó ese hormigón no conforme, y de acuerdo a las conclusiones que saque con todos esos ensayos no destructivos y testigos, decidiré si rechazo, si no rechazo, etcétera, etcétera. Pero por eso es importante la palabra no conforme y no rechazo. Bueno, ¿y qué hago? El CIRSOC me dice que si una media móvil no cumple con el criterio de aceptación, declaro no conforme a todo el hormigón que se volcó entre la primer muestra que dio origen a la media móvil y la última. Entonces, acá está, volumen no conforme por la media móvil, esta es la muestra 14, entonces declaro no conforme a todo el hormigón que se volcó entre la muestra 12, 13 y 14. El CIRSOC dice entre la muestra, la primera que dio forma a la media móvil y la tercera. Y que otra cosa importante, es todo el hormigón colocado. Hay otra tendencia de parte de ustedes en los parciales a poner, declaro no conforme al hormigón, 12, 13 y 14. No, porque en el medio de estos hormigones hubo hormigones que no se testearon, que no se les sacó porque el muestreo lo indicaba, o sea, recuerden que el muestreo es un muestreo parcial. Entonces es importante que también se va a estudiar no al hormigón que se tiró con el camión, con la muestra 12, ni el camión no, con la muestra 12, y no el hormigón que se testeó con la muestra 13, y no el hormigón que se volcó con la muestra 14, sino todo el hormigón que se volcó entre medio de estas tres muestras. Hubo hormigones que no se testearon y se volcaban igual. Así que hay que tenerlo identificado, cuando uno tiene el control de la obra, tiene que tener muy bien identificado, porque después estas cosas se olvidan, de dónde se volcó cada uno de los hormigones que dieron lugar a cada una de las muestras. Bueno, respecto a los valores individuales, el CIRSOC que dice, se declara no conforme a todo el hormigón volcado entre la muestra anterior y la muestra posterior al valor que no dio. La muestra que no nos dio es la 4, así que declaro no conforme todo el hormigón volcado entre la muestra 3 hasta la 5. El volumen no conforme definitivo, todo el hormigón colocado entre la muestra 3 a 5 y la 1 a 14. Bien, después tenemos que hacer lo mismo con el modo 2. Creo que no vale la pena, ya estamos cercando la hora del video. Es igual, nada más que los límites cambian. Por supuesto, con el modo de control 2 los límites son más exigentes y como los datos son los mismos, van a encontrar acá, me adelanto, no cumple un montón, la media, no cumple unos cuantos los valores individuales. Así que, bueno, pero el ejercicio es lo mismo, los límites cambian, por supuesto, los puntos son iguales, los puntos van a ser lo mismo que el ejercicio anterior. Ojo, esto no confundan, me ha pasado también que alguno ha dicho, bueno, no cumplió con el modo, o cumplió con el modo 1, ahora lo controlo con el modo 2. No, se controla con el modo a la cual está trabajando la planta que nos está entregando el hormigón, de acuerdo a las condiciones que el CIRSOC establece para hacer control 1, control 2. Perdón, una cosita más, me olvidaba. En realidad no tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando, pero sí tiene que ver con la forma que hagan este trabajo práctico. Este trabajo práctico yo después les voy a pasar las preguntas, ustedes lo deben tener porque tienen la guía de trabajos prácticos. El cuestionario de este trabajo práctico va a ser la ejecución de este ejercicio. Como dice mi hijo, digamos la verdad, la resolución de ese trabajo práctico y de otros tantos, en este caso tiene tres posibilidades. Uno, que lo hagan a conciencia, cada uno individualmente o en comisión, como estén trabajando, pero lo hagan a conciencia. ¿Qué quiere decir a conciencia? Que agarren el enunciado, traten de hacerlo,
si lo hacen mejor, con sus conocimientos propios y lo que vaya diciendo el denunciado, sepan, pero es probable que tengan alguna traba, porque bueno, justamente para eso estamos nosotros, para eso está este video, etcétera, etcétera. Esa sería una manera. Otra manera sería copiar lo que yo vine hablando acá. Hay cosas que están escritas, fórmulas que están resueltas, también, y lo que presenten a mí y al resto de los ayudantes va a ser lo mismo, y obviamente no nos vamos a dar cuenta, así que si lo hicieron así. Y la tercera sería que lo haga un compañero y le saco fotocopia o mando el trabajo en Word con un nombre cambiado. Cualquiera de las tres va a terminar en un aprobado, pero bueno, queda en ustedes un poco la responsabilidad, ¿no? de cómo van las cosas, porque les puedo asegurar, no sé, que los que hagan de la primera manera, es decir, que intenten hacer los ejercicios por cuenta propia, comparen los resultados con el video o con otro compañero, eso ya está bien, eso sí está bien, pero ustedes tienen que tratar de pensarlo, hacerlo, equivocarse, buscar cómo se hace. Cuando buscan empiezan, con razón, y eso no se lo olvidan más. Estos problemas no son difíciles, se los puedo asegurar, pero también les puedo asegurar que trae muchos problemas en los parciales que los hemos tomado. Y pienso que uno de los problemas es ese, ¿no? Copiar las cosas, copiar el ejercicio, estudiar de ejercicios hechos. Es muy fácil estudiar de un ejercicio hecho, es decir, está sumando esto y multiplicando por aquello, claro, pero ese aquello salió de un lado, que si ustedes no lo buscaron, si lo buscó su otro compañero y se los dio en bandeja, cuando llegue el momento del parcial y aparezca eso, ¿y esto dónde lo saco? Y a mí a veces me preguntan, ¿y esto dónde lo saco? Pero flaco, perdón, ¿no? Esto vos lo hiciste ya, este ejercicio ya lo hiciste, me lo entregaste, te lo aprobé. Así que no sé por qué me preguntás de dónde sale, bueno, y yo sé de dónde salió de la hoja de otro compañero o de este videíto sin haberle prestado atención. Bueno, espero haberles sido útiles. Este video lo voy a bajar entre hoy y mañana, antes de la última clase de teoría, que es el miércoles que viene, y bajaré el cuestionario, pero no va a ser más que la guía, los ejercicios que están desarrollados en la guía de trabajos prácticos para este tema. Bueno, suerte.